de consulta previa operamos por demanda. Lo que hacen las empresas es que nos solicitan a nosotros una certificación, nos dan unas coordenadas y nos solicitan una certificación sobre si hay o no presencia de comunidades. Nosotros expedimos esa certificación y después también, dependiendo del tipo de proyecto, determinamos si ese proyecto tiene un impacto directo sobre la comunidad. En ese caso, habría que hacer una consulta previa. ¿Y esa consulta previa la hace el Estado, la hace la empresa? ¿Cómo se hace? Esa consulta previa la hace, digamos, directamente el Estado, pero la financia quien vaya a ser ejecutor del proyecto. Puede ser un privado, puede ser un sector del Estado. De acuerdo. ¿Y esto, en el caso de un proyecto minero, en qué etapa es del proyecto? ¿Antes de qué? Porque hay un montón de etapas a su vez. Antes de la concesión minera, antes de la exploración, antes de la explotación, antes de qué. Eso ha ido cambiando. Básicamente se venía haciendo antes de la exploración y de la explotación. En este caso había dos consultas previas. Una para la exploración, para los impactos de la exploración, y otra para la explotación. Ahora se hace consulta previa también para el proceso de licenciamiento. Es decir, la etapa inicial a través de la cual se le concede a un particular un título, es decir, un derecho para explotar. En lo que llaman acá una concesión minera. ¿Y hace cuánto tiempo que están haciendo ustedes esto? ¿La consulta previa? Sí. Desde 1991, que fue cuando... ya tienen una cierta experiencia. ¿Y esto funciona, es bueno o es malo? ¿Traba proyectos? ¿Facilita? ¿Cuál es la experiencia? Pues yo creo que hay, digamos, de todo. O sea, es imposible creer que no va a haber una cierta demora dentro de los proyectos cuando se lleva a cabo la consulta previa. El punto es qué es lo que se gana al hacer la consulta previa. Mire, la consulta previa no implica, por lo menos no en todos los casos, un consentimiento de las comunidades indígenas. Sin embargo, los empresarios, de todos los empresarios con los que yo he hablado, no hay uno solo que me haya dicho a mí que hace el proyecto si la comunidad está en contra. Básicamente, todos saben que de todos modos, así la ley lo requiera o no, ese consentimiento es absolutamente fundamental para el éxito de esos proyectos que haya un consentimiento. ¿Y qué proporción de los proyectos no ha sido consentido? Mire, de los 3 últimos años, 2010, 2011, 2012, solamente 2 proyectos en 2012 no fueron consentidos. Uno fue de una medida administrativa con comunidades negras y otro fue de un proyecto de hidrocarburos. Una medida administrativa. ¿De cuántos más o menos? El año pasado terminamos 1.440. 1.440 consultas previas en Colombia. Caramba. Y eso teniendo en cuenta que en 2010 hicimos solamente 70. Es decir, el crecimiento de la consulta previa en los últimos 3 años ha sido absolutamente vertiginoso. ¿Y cómo manejan? Aquí hay, por ejemplo, una fuerte organización antiminera, la cosa está muy politizada, digamos. Esto podría ser un escenario para que precisamente se paralicen los proyectos por oposición política. ¿Eso existe en Colombia? Existe de todo. También hay muchísimas comunidades indígenas y negras que son mineras. Entonces, en esa medida, muchos de ellos, por ejemplo, entienden perfectamente que en la medida en que las empresas, en que estos realmente se conviertan en un diálogo intercultural, en el cual ellos aprenden de las empresas y las empresas aprenden de ellos, entonces eso los puede beneficiar y pueden ellos, por ejemplo, mejorar sus capacidades para hacer minería. Pero ese es un escenario en el que no hay intervención política de fuera, es decir, corrientes políticas antimineras que diseñan estrategias para precisamente boicotear estos proyectos. Eso depende más, yo creo, de la capacidad organizativa interna de la comunidad, más que de cualquier otra cosa. Bueno, ya me están pidiendo el fin, deberíamos retomar esto después con la Defensoría del Pueblo acá para ver cómo se va a manejar el asunto en el Perú, porque ya no tenemos más tiempo para seguir hablando en este momento. Yo les agradezco mucho su participación a la hora N. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Rodrigo Guiamán.